Saludos a los que todavía recuerdan este canal. Han pasado muchos meses desde que publiqué un video, meses que podrían parecer años si tenemos en cuenta todos los eventos históricos que han ocurrido desde que publiqué por última vez. El creciente caos que podemos observar en las relaciones internacionales nos hace recordar el pasado. Pareciera que volvemos a la Guerra Fría, quizás a una versión más anárquica y peligrosa que la que vivieron nuestros padres, pero cuando llegan noticias de la Gran Guerra Europea actual, es inevitable remontarse aún más al pasado, a la Primera Guerra Mundial. ¿Alguno de nosotros se imaginó alguna vez que una guerra del siglo XXI se iba a decidir por la cantidad de proyectiles de artillería que una nación tuviera la capacidad de fabricar, o por la cantidad de hombres que pudiera movilizar para sacrificarlos en masa en espantosas campañas de desgaste que parecieran ser eternas? Y sin embargo, eso es lo que estamos viendo día a día en Ucrania. En el mundo de los drones, las bombas inteligentes y los misiles, la reina del campo de batalla sigue siendo la artillería convencional, y el único resguardo del desventurado soldado raso ante ese implacable instrumento del dios Marte sigue siendo la trinchera. A lo que voy con todo esto es que no puedo parar de pensar en la Primera Guerra Mundial. ¡Es una adicción! Y por ello quiero hablarles el día de hoy del que quizá pueda ser catalogado como el peor ejército de esa contienda, y más aún como el peor ejército de la historia moderna. Obviamente no me refiero al ejército de Luxemburgo o a las fuerzas armadas sanmarinenses, que no podrían ni enfrentarse a un escuadrón de carteros polacos ni poner orden en una convención de furros cocainómanos. Aquí estamos hablando de un ejército de verdad, como los que se estilaban en la Gran Guerra, es decir, un ejército con cientos de miles de hombres, que prometía ser decisivo en la contienda, pero que terminó sufriendo una derrota calamitosa ante un enemigo que luchaba en 4 frentes distintos. ¿Hablo acaso del ejército italiano? Increíblemente no. Me refiero, por supuesto, al ejército rumano de la campaña de 1916, el ejército que entró a la guerra solo para que lo molieran a golpes en tiempo récord. Antes que nada, quiero que se entienda que no estoy desmereciendo la valentía del soldado rumano. Yo no soy quien para juzgar la valentía de esos hombres, yo que apenas puedo sortear los obstáculos de la tediosa vida moderna, como el de recordar cancelar la suscripción a YouTube Premium antes de que venza el periodo de prueba. Preocupaciones así son las que cubren mi dosis diaria de cortisol. Estos hombres, en cambio, se enfrentaron a pecho descubierto a una literal tempestad de acero y plomo, así que valor no les faltaba. Lastimosamente, sus líderes los arrojaron a la hecatombe casi que desarmados, y guiados por oficiales que sabían más de macramé que de táctica militar. Para entender esta debacle, los voy a poner en contexto rápidamente. Todos sabemos, o eso espero yo, que la Primera Guerra Mundial enfrentaba a los imperios centrales, conformados por Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, contra la Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, Italia y finalmente los Estados Unidos. Rumanía fue uno de los países que, como España o Suiza, permanecieron neutrales, a pesar de que formalmente estaba aliada con Alemania y Austria-Hungría desde 1883. Es decir, que los rumanos hicieron lo mismo que Italia, la cual estaba aliada con los imperios centrales, pero no entró a la guerra a su lado y posteriormente cambió de bando. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Rumanía estaba en una posición difícil, ya que formaba una cuña entre dos imperios en expansión, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, también conocido como Imperio de los Habsburgo, por la dinastía que lo gobernaba. Estos dos imperios controlaban territorios que los rumanos ambicionaban. Los rusos controlaban Besarabia y los Habsburgo controlaban Transilvania, ambos territorios habitados en su mayoría por rumanos. Rumanía era una monarquía, y la familia que la gobernaba era de origen alemán, por lo que era más cercana a los imperios centrales, pero la población se estaba volviendo cada vez más hostil hacia el Imperio Austrohúngaro, ya que discriminaban y maltrataban a sus connacionales rumanos en Transilvania. Ese odio de los rumanos hacia la monarquía de los Habsburgo hizo que la alianza de Rumanía con los imperios centrales fuera puramente papel mojado, ya que no iban a estar dispuestos a morir a su lado en una guerra. En 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el rey Carol I de Rumanía, que era de origen alemán, habría deseado entrar al conflicto al lado de los imperios centrales, pero muy a su pesar tuvo que admitir que ello era imposible, debido a la oposición de su pueblo y del parlamento rumano, por lo que tuvo que declarar la neutralidad. El primer ministro rumano de ese entonces, Ion Brătianu, era pro-francés y quería entrar a la guerra, pero del lado de la Entente, pues su objetivo era que Rumanía controlara Transilvania. Obviamente el rey Carol no iba a permitir que Rumanía entrara a la guerra en contra de su amada Alemania,
pero afortunadamente para Bratianu, el rey falleció en octubre de 1914 y lo sucedió su sobrino Fernando, que era tremendo blandengue sin dignidad. Este era un personaje inteligente y capacitado, pero con un carácter muy débil, por lo que era controlado por su esposa Marie, que era la nieta de la reina Victoria y del zar Alejandro II de Rusia. Esta lo tenía bajo su control hasta tal punto que lo engañaba de manera abierta con el príncipe Stirbey, uno de los nobles rumanos de la corte, y el nivel de cornudo del rey Fernando era tal que no solo sabía lo que estaba pasando, sino que consideraba a Stirbey como su amigo y confidente. O sea que este Fernando era un tipo bastante adelantado a su tiempo. Hoy en día lo llamaríamos un hombre deconstruido. La reina Marie, junto con su amante Stirbey y el primer ministro Bratianu, que era amigo de este último, influyeron para que el rey Fernando se decidiera por una alianza entre Rumanía y la Entente. Para ponerlo en términos contemporáneos, sería como decir que tu esposa y el novio de tu esposa te convencen para que vayas y le rompas la cara al vecino porque era el enemigo de toda la vida de la abuelita de tu esposa, y para acabar de ajustar ese vecino termina partiéndote la cara a ti. Pero bueno, eso ya lo veremos luego. En resumen, con Fernando como rey, Bratianu tenía las manos libres para acercar a Rumanía con Francia y Gran Bretaña, pero este acercamiento tuvo que hacerse de manera muy prudente, ya que Rumanía tenía estrechas relaciones comerciales con los imperios centrales, y Bratianu sabía que el ejército rumano no estaba en condiciones para entrar a la guerra. La idea del primer ministro es que Rumanía solo entrara a la guerra a cambio de la mayor cantidad de concesiones por parte de los aliados, y cuando se tuviera casi la certeza de que la guerra estaba ganada, es decir que quería que su país hiciera el menor esfuerzo posible a cambio del máximo beneficio. Tenía mentalidad de funcionario público el señor. Ese momento que Bratianu estaba esperando llegó en el verano de 1916, cuando parecía que los imperios centrales se tambaleaban. Alemania había fracasado en su intento por tomar Verdún en Francia, y los británicos planeaban una enorme ofensiva en el Somme, mientras que los rusos lanzaban la ofensiva Brusilov, su campaña más exitosa de la guerra contra los austrohúngaros. Y finalmente, franceses y británicos estaban preparando una expedición en Salónica para atacar en los Balcanes. Con todo eso pensó Bratianu que podría salir mal. En teoría solo habría que salir y dar el último empujoncito para que se desmoronara el castillo de naipes. Para asegurar que Rumanía estuviera en condiciones de pelear, el primer ministro exigió tres cosas. En primer lugar, que se le garantizara el suministro de municiones desde Francia y Gran Bretaña, que llegarían vía Rusia, que los aliados tomaran la ofensiva en todos los frentes para que los imperios centrales no pudieran reforzarse contra los rumanos, y en tercer lugar, que la fuerza expedicionaria de Salónica atacara a los búlgaros para evitar que estos atacaran Rumanía desde el sur. Los aliados dijeron que sí a todo, como lo haría un vendedor de carros usados en bancarrota desesperado por lograr una venta, pero sabían que no podían cumplir todo lo que habían prometido. En agosto, Rumanía comenzó a movilizar su ejército, conformado por 800.000 hombres en activo. De ellos, 580.000 formarían unidades operacionales y 440.000 lucharían en primera línea. En total serían 23 divisiones de infantería, 2 de caballería, 5 brigadas de caballería suplementarias, 6 brigadas mixtas y 379 baterías de artillería. Solo las primeras 10 divisiones estaban bien equipadas con fusiles modernos Mannlicher 1893, que por cierto era de origen austriaco, o sea que los rumanos estaban peleando con su proveedor de armas. No creo que haya que ser Sun Tzu para darse cuenta de que esto no es muy inteligente que digamos. Cada batallón de estas divisiones tenía 4 ametralladoras. Las divisiones de la 11 a la 16 estaban conformadas por reservistas y tenían fusiles viejos de pólvora negra, como el Martini Henry 1879. Estas unidades apenas tenían una ametralladora por batallón. Las divisiones de la 17 a la 23 estaban conformadas por los reclutas más viejos y armadas con los fusiles de peor calidad. No todos sus batallones tenían ametralladoras. En general, los reservistas estaban mal entrenados, ya que apenas se formaban 30 días al año, y había escasez de suboficiales debido al analfabetismo. Los oficiales que había tenían pocos conocimientos militares, y estaban ahí simplemente por ser profesionales de cualquier tipo. Eran abogados, ingenieros o intelectuales. Los ascensos no eran meritocráticos, sino que pesaban más las conexiones de los candidatos, primaba el amiguismo o la rosca. El mando estaba totalmente centralizado, es decir que los oficiales no debían tomar la iniciativa, sino simplemente seguir órdenes. La doctrina de este ejército era parecida a la francesa de 1914, que tan buenos resultados había conseguido. Guiño, guiño.
Según estas, las operaciones debían consistir simplemente en asaltos frontales a la bayoneta, sin estudio de terreno, planes de maniobra ni nada por el estilo. Simplemente se trataba de atacar a ultranza sin parar, hasta que el enemigo se diera por vencido. No se hacían planes para la defensa ya que era vista negativamente. Es como que los altos mandos rumanos no prestaron atención a los 2 años previos de guerra, en los que se había demostrado que lo decisivo era la potencia de fuego. Porque seamos sinceros, ¿de qué te sirve ser valiente si el enemigo te está disparando con munición de artillería del tamaño de un Fiat Topolino? Además de esas deficiencias graves, la industria rumana no tenía la capacidad para proporcionar a su ejército toda la munición requerida. Los franceses iban a entregar fusiles Lebel y munición, pero no se podía reemplazar todo el equipo del ejército de un día para otro, lo cual creaba una pesadilla logística ya que la munición de los diferentes fusiles era incompatible. Además, había una deficiencia crónica en potencia de fuego. Los regimientos rumanos apenas tenían entre 4 y 6 ametralladoras en promedio, mientras que los alemanes tenían entre 18 y 24. También tenían poquísima artillería, ya que cada brigada tenía cañones de entre 55 y 57 milímetros, que en su mayoría eran piezas viejas tomadas de fortalezas. Apenas tenían 180 cañones modernos, de entre 75 y 105 milímetros, y carecían también de tropas de montaña, a pesar de que su frontera con Austria-Hungría estaba en los montes Cárpatos. Las comunicaciones eran precarias, y se tenían que utilizar las líneas de teléfonos civiles. La logística dependía de las carretas tiradas por caballos, ya que todo el ejército apenas tenía 150 camiones. Muchos soldados ni siquiera tenían botas y tenían que usar zapatos campesinos que se desintegraban con la marcha. También había escasez de abrigos para cuando llegara el invierno. El plan de los rumanos era lanzar la mayoría de sus fuerzas contra el ejército austrohúngaro en Transilvania, donde se enfrentarían 369.000 rumanos contra 100.000 enemigos. Mientras tanto, 142.000 hombres defenderían el sur de Rumania frente a los búlgaros y 51.000 hombres quedarían en reserva en Bucarest. Los rusos enviaron una fuerza expedicionaria de 30.000 hombres para ayudar a los rumanos a defender la región de Dobruja. La guerra se declaró el 27 de agosto de 1916 y comenzó de manera desordenada. Bratiano no había notificado a sus comandantes con anticipación de cuándo empezaría la guerra, con el objetivo de mantener el más absoluto secreto. Por lo tanto, estos comandantes apenas asumieron el mando de sus ejércitos en la víspera del comienzo de las operaciones, por lo que no conocían el terreno en el que iban a operar, ni tampoco estaban familiarizados con las unidades que iban a comandar. O sea que Bratiano estaba tan obsesionado con mantener los planes en secreto que tampoco los conocían los que los iban a ejecutar. Estamos hablando de algo digno de Julio César o de Alejandro Magno. Una nueva regla del arte de la guerra. Para que el enemigo no conozca tus planes, no los debes conocer ni tú mismo. Pero de hecho todo salió bien al principio, ya que los austríacos no se esperaban la declaración de guerra tan pronto y fueron tomados por sorpresa. A pesar de esto, ya tenían un plan de contingencia bien elaborado en el caso de que los rumanos los atacaran. Los líderes militares de los imperios centrales, Falkenhayn, von Hotzendorf y Enver Pasha, se habían reunido en Budapest un mes antes y habían acordado una estrategia basada en 3 puntos. En primer lugar, los austrohúngaros debían retrasar el avance rumano en Transilvania tanto como fuera posible, para permitir el traslado de refuerzos al frente. En segundo lugar, los búlgaros debían lanzar una ofensiva desde el sur con el apoyo de tropas alemanas y turcas. Y finalmente, en el momento apropiado, estas fuerzas cruzarían el Danubio para dar el golpe de gracia a los rumanos. Como veremos, este plan le salió de chapó, porque Rumanía tenía peor defensa que Brasil en el Mundial del 2014. Pero bueno, vamos al punto de cómo se desarrollaron las operaciones. ¡Basta de palabras! ¡Es hora de destruir! Los rumanos lanzaron su ataque en Transilvania utilizando 3 ejércitos. El primero estaba dirigido por el general Kulcher, el segundo por el general Averescu y el ejército del norte estaba comandado por el general Prezan. Como se estaban enfrentando a unidades en malas condiciones, apenas reforzadas por milicia, los rumanos avanzaron rápidamente, aprovechando su superioridad numérica de 3-1. El 29 de agosto el segundo ejército tomó la importante ciudad de Brasov, que además de ser un importante nudo de comunicaciones, era un centro cultural rumano de relevancia. También cayeron las ciudades de Toplita y Ordojei.
Pero estos éxitos iniciales se vieron empañados por el hecho de que desde el primer día los alemanes empezaron a bombardear Bucarest, la capital de Rumanía, con sus cepelines. Los daños provocados por estos ataques fueron más bien pocos, pero quedó en evidencia que Rumanía prácticamente no tenía fuerza aérea. Apenas contaban con 30 aviones en estado funcional para enfrentarse a 180 aviones alemanes en Bulgaria y a 70 aviones austriacos. Además de eso, la ofensiva desde Salónica que los franceses les habían prometido no llegó a materializarse, ya que una fuerza búlgaro-alemana liderada por el mariscal August von Mackensen lanzó una ofensiva preventiva el 17 de agosto y obligó a la fuerza expedicionaria aliada a retirarse a posiciones más defendibles en Macedonia. Con estas fuerzas libres, los imperios centrales pudieron lanzar una ofensiva desde Bulgaria contra el sur de Rumanía, que estaba defendido por el ejército rumano más débil, el tercer ejército dirigido por el general Aslan. Este solo contaba con 10 batallones de buena calidad, los demás eran reservas o incluso milicia, unidades que estaban armadas con fusiles monotiro de pólvora negra. Si los demás soldados rumanos estaban en la pobreza, entonces podría decirse que estos estaban en la indigencia. La moral de estos soldados del tercer ejército era bajísima, ya que estaban defendiendo un territorio que no estaba habitado por rumanos, ya que la Dobruja del Sur apenas había sido tomada por Rumanía 3 años antes, durante la Segunda Guerra de los Balcanes. Además de eso, los rumanos le tenían mucho miedo al comandante enemigo, August von Mackensen, ya que este había sido el conquistador de Serbia el año anterior y era famoso por su talento militar y carácter implacable. La verdad es que no entiendo por qué, si en la foto se ve que era un tipo adorable, parece un abuelito disfrazado para jugar a los piratas con sus nietos. Estas fuerzas rumanas en Dobruja estaban suplementadas por el cuerpo expedicionario ruso de 30.000 hombres dirigido por el general Zayonkovsky, al que le importaban un rábano los rumanos y se quería retirar de ahí lo más pronto posible. Este cuerpo estaba conformado por una división de caballería cosaca convaleciente que se dedicó a la bebida con más pasión que a combatir, y una división serbia bastante ruda y valiente que se reclutó entre prisioneros de guerra austrohúngaros, o sea que medio bien, o más bien un tercio de bien. En todo caso, el eje de la defensa rumana en este frente era la fortaleza de Turtucaya, que estaba sin terminar. Allí fue donde los búlgaros y los alemanes lanzaron el 2 de septiembre su asalto principal contra la 17ª División Rumana de Infantería, encargada de defender la fortaleza. Desde el principio se impuso la superior potencia de fuego de los atacantes, y el general Teodorescu de la 17ª División quiso retirarse casi que inmediatamente cuando sus tropas fueron bombardeadas de manera masiva por la artillería enemiga. Los rumanos tenían muy poco con qué responder, ya que apenas tenían cañones ligeros de entre 37 y 53 milímetros. A pesar de eso, el alto mando rumano le exigió a Teodorescu que defendiera la fortaleza como diera lugar, y se envió a la 9ª división para reforzar la defensa. Sin embargo, cuando esta división llegó, se tuvo que retirar inmediatamente, ya que tuvo que ponerle el pecho a la barrera de fuego enemiga. Y yo no los culpo, la verdad, porque si yo tuviera que enfrentar un bombardeo masivo de artillería a pecho descubierto, créanme que me deberían correr hasta Kamchatka. Le doy 2 vueltas al Serengeti, mejor dicho. Ante esa obligación de defender Turtucaya, la 17ª División Rumana resistió lo más que pudo y causó grandes bajas entre las tropas búlgaras que asaltaban la fortaleza. Pero para la noche del 5 de septiembre los rumanos ya no podían aguantar más y se empezaron a retirar desordenadamente. Para la mañana del 6 los búlgaros bombardearon las posiciones rumanas que todavía resistían, y los defensores que quedaban trataron de escapar por todos los medios posibles. Principalmente utilizaron los botes que había en el puerto, muchos de los cuales se hundieron debido al sobrepeso, ahogando a sus ocupantes. A las 4:30 de la tarde el fuerte se rindió finalmente y 25.000 rumanos cayeron prisioneros. La caída de Turtucaya, que se suponía que era uno de los puntos fuertes de la estrategia defensiva rumana en el sur, provocó el pánico entre los líderes del país. Militarmente lo más sensato habría sido abandonar Dobruja y retirarse hacia la ribera del Danubio, ganando así tiempo para que las tropas en Transilvania lograran sus objetivos. Pero por razones políticas, Bratianu y los demás líderes civiles y militares exigieron que se tomaran medidas para evitar la pérdida de más territorio rumano.
El general del segundo ejército rumano en Transilvania, Alexandru Averescu, era uno de los líderes militares rumanos más calificados e imaginativos, además de carismático. Ante la crisis del Frente Sur, presentó al alto mando rumano un plan para salvar a las fuerzas rumanas y para lograr una victoria frente a los búlgaros, pero ello requeriría suspender el avance en Transilvania para poder trasladar tropas de un frente a otro. Averescu quería lanzar un ataque por sorpresa al sur de Bucarest, cruzando el Danubio en una pequeña aldea llamada Flamanda. Si el plan tenía éxito, se rompería el frente y con suerte los búlgaros tendrían que pedir la paz. Parte esencial del plan era la construcción de un puente de pontones para que las tropas pudieran cruzar el río en masa. Ello de por sí ya representaba un esfuerzo logístico impresionante, pero además había que mover tan pronto como fuera posible a todas las tropas que se pudiera liberar desde Transilvania. El alto mando rumano se dejó seducir por este plan y lo aprobó. Dispusieron 128 batallones de las fuerzas que estaban en Dobruja y otros 53 del tercer ejército, que eran la mitad de todas las fuerzas que se habían movilizado en agosto. La operación comenzó en la noche del 30 de septiembre con el cruce en bote de la 10ª División de Infantería, que debía asegurar la cabeza de puente para que se pudiera construir el pontón. Una vez construida la estructura, cruzarían las demás tropas y la artillería pesada. Al principio el enemigo fue tomado por sorpresa y solo unidades de milicia ofrecieron una débil resistencia. Pareció por un momento que la operación podía tener éxito, pero al día siguiente los aviones alemanes comenzaron a atacar a los ingenieros que construían el pontón. Esto retrasó las obras, y en la noche entre el 1 y el 2 de octubre, el clima empeoró gravemente, produciéndose una inundación en la cuenca del Danubio que permitió que la flota austrohúngara evadiera los bloqueos puestos río arriba por los rumanos y atacara las posiciones rumanas en Flamanda. Es como que ni Dios mismo quería que los rumanos ganaran una. La artillería rumana pudo repeler a los barcos enemigos, pero quedó claro que ya el cruce no estaba seguro, por lo que existía el riesgo de que las tropas que ya habían cruzado el río se quedaran aisladas. Por ese motivo, Averescu decidió cancelar la operación. Los rumanos se retiraron sufriendo apenas 204 muertos, 880 heridos y 221 desaparecidos, lo cual no es mucho, pero el fracaso fue un golpe duro a su moral y además la operación provocó serias dificultades logísticas, ya que hubo 4 divisiones que fueron retiradas del primero y del segundo ejército que tuvieron que devolverse sin haber luchado en Flamanda, permaneciendo un mes fuera del frente, sin estar disponibles para la defensa de Transilvania, o sea que desvistieron un santo para vestir a otro, pero el vestido se quedó en mitad de camino. Los alemanes y austrohúngaros aprovecharon el desvío de tropas rumanas hacia el sur para lanzar una contraofensiva en Transilvania. El 29 de agosto, Ludendorff y Hindenburg reemplazaron a Falkenhayn como comandantes supremos del ejército alemán. Este último fue nombrado comandante del 9º ejército, un ejército nuevo que sería la punta de lanza de la operación en Transilvania. Este incluía tropas fogueadas en Francia y los cuerpos de montaña del ejército alemán, que eran tropas de élite. El 26 de septiembre, Falkenhayn lanzó la ofensiva en el sector al sur de Sibiu, que estaba defendido por el cuerpo Old del primer ejército rumano. Este ataque fue precedido por un intenso bombardeo artillero. Los rumanos se defendieron valientemente ante los asaltos masivos del enemigo, pero se enfrentaban a una potencia de fuego muy superior, ya que solo tenían 2 baterías de artillería pesada frente a 15 de los atacantes, por lo que solo lograron resistir 4 días. Como respuesta a esta ofensiva, el alto mando rumano ordenó un contraataque en el flanco izquierdo de Falkenhayn, que estaba defendido por el primer ejército austrohúngaro. Sin embargo, estas tropas resistieron y los rumanos del cuerpo Old no tuvieron más opción que retirarse, lo que representó una victoria para los imperios centrales, aunque Falkenhayn no consiguió su objetivo de aniquilar ese cuerpo. Esta retirada de una parte del primer ejército rumano permitió que el 9º ejército alemán atacara al segundo ejército en su flanco izquierdo. Esta vez Falkenhayn no pudo contar con sus cuerpos de montaña que seguían ocupados en el paso de Old, por lo que tuvo que ordenar un asalto frontal apoyado por artillería. Ante ese violento asalto alemán, el general Krainichiano, que había reemplazado a Averescu en el mando del segundo ejército, tuvo que ordenar la retirada. El objetivo era recomponer la línea defensiva en los montes Persani, 25 kilómetros más al este, pero los alemanes no dejaron de atacar y se produjo una nueva retirada en desbandada. El segundo ejército solo pudo sobrevivir milagrosamente, gracias a que sus unidades de retaguardia lucharon denodadamente para cubrir la retirada. Con el segundo ejército rumano escapando a toda prisa, el frente completo estaba colapsando
y el alto mando rumano tuvo que tomar medidas drásticas para reimponer la disciplina a sus hombres. Se autorizaron las ejecuciones sumarias para los soldados que abandonaran su puesto, y el general Krainicheanu fue reemplazado por Averescu al mando del segundo ejército. Noi n-am uitat străvechiul jurament, pământul sfânt. Con la debacle en Transilvania y el fracaso de la ofensiva en el sur, los rumanos estaban contra las cuerdas. Habían perdido la iniciativa en todos los frentes, cada vez tenían menos armas y había que reemplazar las bajas con reclutas sin experiencia. La Entente podía hacer muy poco para ayudarlos, ya que la fuerza expedicionaria de Salónica seguía estancada en Macedonia, y la misión militar francesa en Rumanía solo tendría efecto en el mediano plazo, no podía prestar ninguna ayuda inmediata. Los rusos también estaban sobreextendidos en el frente oriental y no podían ayudar a defender Valaquia. Los búlgaro-turco-alemanes, para ahorrar tiempo, no dieron ningún descanso y el 19 de octubre lanzaron una nueva ofensiva en Dobruja. Ante esto, los rumanos hicieron lo que se estaban acostumbrando a hacer, comenzaron una nueva retirada. No tuvieron otra opción luego de que 2 divisiones turcas rompieran el frente hacia el este de la línea. El importante puerto de Constanza tuvo que ser abandonado y cayó en manos enemigas el 21 de octubre. En esta campaña, rusos y rumanos sufrieron 75.000 bajas, incluyendo 37.000 prisioneros. Con Dobruja prácticamente tomada, Mackensen, que era el comandante supremo en este frente, pudo trasladar fuerzas de la región para emplearlas en el cruce del Danubio hacia Bucarest, operación que debía dar el golpe de gracia a los rumanos. Mientras esto pasaba en el sur, los alemanes no daban descanso a los rumanos en los Cárpatos. Estos ya habían perdido el territorio que habían conquistado al comienzo de la guerra, pero ahora tenían que defender su propio territorio, teniendo apenas 13 divisiones en 700 kilómetros de frente. Los rumanos contaban con la ventaja del terreno, ya que para romper el frente sus enemigos tendrían que concentrarse en los pasos de montaña. Sabemos que en teoría quien tiene la ventaja es quien controla el terreno alto. Falkenhayn decidió atacar los pasos sistemáticamente hasta encontrar un punto débil, y los rumanos resistieron muy valientemente a pesar de su muy inferior potencia de fuego. Lograron rechazar a los alemanes en el paso de Olt y en el de Brand, pero su resistencia se vino abajo en el paso de Jiu. Luego de 20 días de intensos combates, en los que incluso murió el general Dragalina, que había reemplazado al general Kulcher al mando del primer ejército, los rumanos comenzaron a retirarse, y la planicie valaca quedó abierta a la invasión alemana. Craiova, la segunda ciudad más grande del país, cayó en manos alemanas el 21 de noviembre. 2 días después, Mackensen lanzó su esperado cruce del Danubio, en la aldea de Simnicea, 100 kilómetros al suroeste de Bucarest. Los rumanos, cuyas fuerzas estaban agotadas, apenas tenían a la 18ª División Mixta para defender ese sector. Esta se componía de milicia y 3 brigadas de caballería, y tenía que cubrir un frente de 210 kilómetros, o sea que formaba una línea más delgada que papel mantequilla. Algunas de las unidades que componían esta división ni siquiera tenían ametralladoras. Frente a esta fuerza, o más bien debilidad para ser honestos, Mackensen tenía una división alemana, una división mezclada de alemanes y búlgaros, 2 divisiones búlgaras y una división turca. Estas estaban apoyadas por 64 baterías de artillería, la flota del Danubio austrohúngara y 36 aviones. El desembarco comenzó en la madrugada del 23 de noviembre. La milicia rumana se retiró inmediatamente. Al día siguiente se intentó contraatacar, pero fue imposible lograr nada ante el intenso y preciso fuego de artillería enemigo. Mackensen había dirigido la ofensiva de Gorliche-Tarnow en 1915 contra los rusos, por lo que sabía utilizar la artillería a fondo para pulverizar toda resistencia que tuviera al frente. Una vez establecida la cabeza de puente, pudieron avanzar con rapidez. La caballería de Mackensen avanzó hacia Alexandria, donde se encontró con la caballería de Falkenhayn que venía desde los Cárpatos. La 217ª División de Infantería Alemana se enfiló hacia Bucarest. El general Constantin Prezan del Ejército del Norte le propuso al alto mando rumano lanzar un contraataque desesperado para evitar la caída de la capital. Su plan era emplear todas las fuerzas disponibles para atacar el punto más débil del frente, la bisagra que se había formado entre las fuerzas de Mackensen y las de Falkenhayn.
punto que solo estaba protegido por la caballería del general Smetou. Si la ofensiva tenía éxito, podrían romper el frente y girar a la izquierda para atacar las fuerzas de Mackensen. Una vez derrotadas, podrían girar a la derecha para atacar el flanco de Falkenhayn. A ver, yo entiendo que los adolescentes tengan sueños húmedos bastante fantasiosos, pero yo creo que los del alto mando rumano ya estaban grandecitos para esas fantasías. En todo caso, ya no les quedaba más opción que tener fe. Este plan requería que los rusos lanzaran una ofensiva en el norte para evitar que los imperios centrales utilizaran sus reservas. Esta ofensiva nunca se materializó, simplemente como para cumplir, el noveno ejército ruso lanzó una ofensiva limitada que apenas duró 10 días. Como no tenían otra opción, los rumanos se lanzaron al ataque de todos modos entre el 29 y el 30 de noviembre, sin que todas sus unidades estuvieran en posición. Apenas estuvo disponible la 21ª división y las demás unidades llegaron un día después. Los alemanes, sin embargo, fueron tomados por sorpresa y Mackensen pidió ayuda a Falkenhayn para contener la ofensiva. Este lanzó un ataque desde el norte contra la retaguardia de las divisiones rumanas, lo que desbarató completamente los planes de Presán. Ante este ataque alemán, el general Sochek de la segunda y de la quinta división entró en pánico al ver la desbandada de sus hombres y sufrir el bombardeo de su propio cuartel general, por lo que precipitadamente ordenó la retirada. Todas las demás divisiones rumanas tuvieron que huir para evitar ser envueltas por las fuerzas de Falkenhayn, y en la huida muchos soldados se ahogaron en las heladas aguas del río Nailov. El terrible fracaso de esa operación selló el destino de Bucarest. Mackensen entró triunfante en la ciudad el 6 de diciembre para celebrar su cumpleaños 67. Las autoridades rumanas habían decidido abrir la ciudad a los alemanes, ya que Mackensen había amenazado con bombardearla si no se rendía. Mientras tanto, las fuerzas rumanas supervivientes se retiraron 100 kilómetros al este, hacia la línea Ramnisu-Sarat-Vizirul, donde podrían defender Moldavia con ayuda rusa. El mismo 6 de diciembre, los alemanes entraron en Ploiesti, donde estaban los campos petroleros rumanos que tanto necesitaban, pero los iban a tener que reparar, ya que los británicos habían enviado al teniente coronel John Norton Griffiths a que los destruyera. Este cumplió con la orden a rajatabla, y cuando los funcionarios rumanos se negaban a colaborar, los amenazaba con su revólver afirmando que no entendía su idioma, o sea, un crack absoluto. El ejército rumano que se retiró a la nueva línea defensiva en Moldavia estaba agotado y al borde del colapso total. Sería necesario reconstruirlo completamente con ayuda de los aliados, por lo que el gobierno rumano tuvo que pedir ayuda militar a Rusia, la cual no tuvo más opción que aceptar, ya que la derrota total de Rumanía abría el flanco sur a una invasión de los imperios centrales. La nueva línea defensiva sería defendida por apenas 5 divisiones rumanas y por 12 ejércitos rusos, el sexto y el cuarto, mientras que el noveno ejército ruso continuaría defendiendo el norte de los Cárpatos. Falkenhayn quiso invadir Moldavia y sacar a Rumanía definitivamente de la guerra, pero tuvo que esperar 2 semanas para que sus fuerzas se reorganizaran, ya que sus tropas también estaban agotadas. Solo pudo lanzar su ofensiva el 26 de diciembre y consiguió romper el frente que habían formado los rumanos y los rusos, pero no logró la victoria decisiva, ya que estos pudieron retirarse a la ribera del río Siret. También se lanzó un ataque para tomar la población de Foxani, que era la puerta de entrada a Moldavia desde Valaquia. En esta operación participó un joven Erwin Rommel, que dirigía una unidad de tropas de montaña. Esta fue una lucha extremadamente dura que llegó al cuerpo a cuerpo. Tanto los rusos como los rumanos lucharon salvajemente por defender Foxani, pero no pudieron resistir los constantes asaltos enemigos, y la población cayó en manos alemanas el 8 de enero. Para ese momento las fuerzas de los imperios centrales también estaban agotadas, y además había llegado el invierno, por lo que Rumania se salvó de la destrucción total. El frente se estancó y los alemanes no pudieron invadir Moldavia. En esa situación el gobierno rumano estableció su nueva capital en la ciudad de Iasi y decidió continuar la guerra, pero ya en ese momento se puede decir que casi ni tenían ejército. Se tenía que crear otro a partir de las tropas que habían escapado y de los hombres que podían reclutar en Moldavia. Para armarlo necesitarían muchísima ayuda de sus aliados, que les empezaron a enviar armas por la ruta del Ártico, infestada de submarinos alemanes. Las armas tenían que llegar al puerto ruso de Archangelsk, y desde allí eran transportadas por tierra a lo que quedaba de territorio rumano. La verdad es que sobre todo los franceses se lucieron con esta ayuda, tanto en armas como en entrenamiento, ya que lograron crear un ejército rumano muchísimo más competente que el anterior.
Para el verano de 1917 los rumanos ya contaban con 10 divisiones excelentemente equipadas, comparables a las divisiones alemanas y superiores a las divisiones búlgaras y austrohúngaras. Este nuevo ejército rumano iba a tener un papel muchísimo más decoroso que el de 1916, pero como aquí no vengo a hablar de cosas buenas sino de desastres, entonces tristemente debo culminar el episodio en este punto. Para concluir, simplemente les haré un balance de lo que la campaña de 1916 representó para Rumanía y para los bandos enfrentados. En la campaña de 1916, los rumanos sufrieron 163.000 muertos, heridos graves o desaparecidos. 146.000 hombres cayeron prisioneros y apenas pudieron retirarse a Moldavia 194.000 hombres, es decir, el 39% de las tropas iniciales que habían dispuesto. Los imperios centrales obtuvieron grandes beneficios de la conquista de Valaquia, siendo los principales favorecidos Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que se repartieron entre sí el 90% de los 2 millones de toneladas de productos alimenticios tomados de Rumanía. Obtuvieron además 272.000 toneladas de petróleo, recurso esencial para que pudieran continuar con la guerra. Es posible que sin todos esos recursos, particularmente los alimentos, Austria-Hungría, que estaba en crisis, no hubiera podido continuar luchando por mucho más tiempo, por lo que la catastrófica derrota de Rumanía en 1916 le dio un segundo aire al imperio de los Habsburgo. Por su parte, los rusos se vieron gravemente perjudicados, ya que tuvieron que destinar 47 divisiones para salvar Rumanía, y sus fuerzas quedaron peligrosamente sobreextendidas. Se puede argumentar que este nuevo revés contribuyó a la caída del zar en marzo de 1917 y a la posterior salida de Rusia de la guerra luego de la revolución bolchevique. En resumen, se puede decir que le salió de chapó el plan al gobierno rumano, pues pretendieron dar el golpe de gracia al enemigo y terminaron perdiendo la mitad de su territorio. Pero no todo terminó ahí, ya que los rumanos en la Primera Guerra Mundial fueron como los gatos que siempre caen de pie, sufrieron pérdidas catastróficas, reconstruyeron su ejército, luego tuvieron que salirse de la guerra para simplemente volver a entrar al final. Todo fue una confusión, pero al final de la guerra Rumanía logró todos sus objetivos territoriales, gracias a la derrota de los imperios centrales y a la desintegración de Rusia, de la que también terminaron aprovechándose. La lección que esto nos deja para la vida es que para derrotar a un enemigo lo más importante es que se muera primero que tú, o si nos vamos por una explicación teológica, yo creo sinceramente que Dios salvó a los rumanos porque sabía que tenían grandes cosas en su futuro, como crear el Dacia 1410, el Logan, la Duster y el Sandero. En conclusión, larga vida al Sanderito y que Dios bendiga a Rumanía. Y a ustedes simplemente les deseo que tengan un maravilloso día. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de comentar y de suscribirse si lo desean.